Y es que se traba este hermano. Ay, es que esa alabanza no me la sé. Y es que no ponen alabanzas que no me sé. Y pues no voy a cantar. ¿Qué onda con nosotros? Tenemos la luz, somos la luz. ¿Y cuál es nuestra actitud? Ay, hermano, tenemos que cambiar muchas cosas. Todos, hermano, porque yo también me pongo, me pongo a pensar, ay, es que hice esto, ay, es que esto. Entonces, usted no se pone a reaccionar o a razonar en su casa y ching, es que hubiera dicho eso, sí me pasé de lanza con mi compi, ¿no? O así. Entonces, tenemos que cambiar muchas actitudes. Ve cómo se reverencia. O sea, era alguien que estaba en contra de Jesús. Jesús iba trastornando el mundo diciendo, es que yo vengo a sanar sus almas, sus espíritus. Yo no los vengo a liberar de los romanos, yo vengo a liberarlos de la esclavitud verdadera que es el pecado. ¿Qué onda? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Es un blasfemo. Y se rasgaba, blasfemo, y que quién sabe qué. O sea, era alguien que iba en contra de lo que ellos enseñaban. Y Jairo tuvo que quitarse eso. Y todavía humillarse hasta abajo, ¿no? Dice un proverbio que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla. Entonces llegó un punto en nuestras vidas que yo de repente en la prepa me sentía bien acá, ¿no? Pues me decían el oso. Y yo acá, ¿no? Pues bien poderoso, ¿no? Poderoso. Y pues iba así, ¿no? Caminando en la calle y de repente no veía el escalón y ahí me decía Dios, no, que muy sabroso. Y yo, perdón, Señor. Entonces llegan puntos en nuestra vida que nos sentimos bien acá. A ver, mijito, tranqui. Yo soy el que va a ser conocido, yo soy el que va a ser glorificado. Tú quítate, tú solamente eres el burro, yo voy encima. Entonces, quiero leerles este dato importante. Dice, Jesús había sanado a tantas personas en sábado y había ofendido de tal modo a los fariseos que había impedido que Jesús realizase su ministerio dentro de las sinagogas. O sea, ya Jesús iba por fuera, porque adentro, hey, de aquí para afuera Jesús. Entonces todavía había eso, ese pleito entre ellos y Jairo. O sea, uno de los principales, de los cabecillas de la sinagoga, va Jesús, o sea, vea su actitud, o sea, dejó el religiosismo, dejó su estatus y dijo, Jesús, dice, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y de hecho así vemos las actitudes de los padres, que si no, ¿qué harían por sus hijos? O sea, yo creo que darían su vida por sus hijos. Dejarían cualquier cosa por ayudar a su hijo, por levantarlo. Imagínense, se está muriendo la hija de Jairo. Pues yo creo que fue también normal, ¿no? Un pensamiento normal. Yo, lo que sea porque mi hija sea sana. Yo creo que igual, yo llego a un punto en el que mi enfermedad estaba bien tremenda de la piel. Y me llevaban a hospital, que de la piel y que acá, y doctores y nada, me hacían estudios y luego bien gangoso, tenían lo de sinusitis y, o sea, piel, la nariz y todo el rollo y luego miopía y, Señor, te pasaste conmigo. Y mis papás orando y llevándome, porque ¿qué es lo que como un padre quiere para sus hijos? Que estén bien. Y Jairo pues vio su situación y dijo, voy a dejar esto que me estorba y voy porque mi hija necesita. Y ahí vemos el amor de los padres, cómo nuestros padres la neta sí se han rifado bien cañón, y nosotros somos malagradecidos muchas veces y no nos honramos. O sea, tenemos que honrarlos para que nos vaya bien. Y el contestar mal, ay Señor, perdón, y contesto mal y de esas veces que mi mamá estaba enferma de los huesos y venía a la iglesia y ahí me traía el Darby y ay mamá que tengo hambre y sí hijo, y con el dolor en sus huesos, y ahí iba y lavaba mi ropa y me hacía de comer con su condición, y nosotros bien cabezones no obedecemos. O sea, también es enseñanza para nosotros de que tenemos que ser obedientes, tenemos que atender. O sea,
Son nuestros padres, se la han rifado, la neta, se la han rifado bien cañón por nosotros. Y nosotros, ay, aquí vemos un Jairo, un papá modelo que dice, yo lo que quiero es que mi hija sea sana. Y fue y dejó sus prejuicios y fue y se postró delante de Jesús. Dice, Marcos hace notar evidencia de la fe que tenía aquel hombre. Asegura en decirnos cuando acudió a Jesús, cayó en sus pies y le dijo, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. O sea, vemos la fe. O sea, él dijo, si puedes, o Señor, si quieres, sana. No, o sea, tú solo pon la mano, yo sé que mi hija va a sanar. Pero no dijo sanar, aquí dice, ¿será que? Sea salva. Entonces vimos que el enfoque que Jairo tenía fue el enfoque correcto. Porque él se dio cuenta es que la condición humana y que mi hija sea salva. Entonces vemos cómo es esta actitud. Dice, este hombre, a pesar de ser una persona muy importante, supo a pesar de ello que había poder en Jesús, y eso fue lo que lo trajo. Se le olvidó el orgullo, sus prejuicios, y acudió a pedir ayuda. Al llegar a este punto, Marcos deja este relato y menciona la interrupción que se produjo mientras Jesús y Jairo iban juntos de camino a casa. O sea, está esta historia, ¿no? Y bien metidos, ¿no? El Jairo, ¿no? Pues unos poderosos humillándose ante Jesús. Y de repente viene Marcos y... Ajá, como cuando ponen los comerciales, cuando ya está poniendo más interesante la Rosa de Guadalupe. Y dice, Marcos 5:24, había una mujer que sufría de hemorragia desde hace 12 años y había sufrido mucho de los médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. O sea, esta mujer tenía esa condición de hace muchos años y fue a los doctores y le sacaron nada más del varo y estaba peor que como estaba. Vamos a ese pasaje porque todavía falta más, no lo puse todo completo porque todavía sigue esta historia. Dice, en el 26. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Otro enfoque correcto. ¿Qué dijo? Seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves la multitud que nos aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante, ¿qué dice? Se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hasta ahí. Qué tremenda historia, ¿no? Es que nosotros la leemos por encimita, hermano. Tenemos que meternos. O sea, ¿quién me ha tocado? Ah, pues no ves la bola que está aquí alrededor, sus discípulos. Es que está toda la gente. ¿Qué vamos a andar viendo, Jesús? Pero Jesús decía, es que ha salido poder de mí. Y hasta que vio a la mujer. Aquí hay una enseñanza cuando dice, es que ha salido poder de mí, que cuando Jesús realizaba las sanidades, había un cansancio físico en Jesús. O sea, y hasta nosotros lo percibimos cuando vamos al Everest. ¿Qué pasa? Salimos de ahí, ¿cómo nos sentimos? Wow, no más, como si estuviéramos en el gym 2 meses. Y decimos, no manches, ¿qué onda? Estoy bien cansado y no quieres venir al domingo porque, no, es que estoy bien. Y a las 7 de la mañana, ¿no? O sea, la verdad, gracias por los hermanos de la lona, porque nuestro pastor Francisco va a servir al Everest y luego el dominguirri, tempranito a poner la lona.
Usted no lo hace, hermano, y varios no veo que lo hagan. No, unos bien sabrosos. Yo le ayudo, Pastor Francisco a la lona, y va el domingo y ya el otro ya no viene porque sabe que está bien pesado. Entonces Jesús fue algo perceptible, dice, es que ha salido poder de mí. Entonces también nos damos cuenta cómo nuestro pastor se cansa de nosotros como cabezones. Quejas, es que pastor esto y que yo no te doy la solución a tu problema. ¿Qué? Si Él nos da consejos, nuestro pastor es basado en qué. ¿Y qué nos quiere enseñar nuestro pastor a depender de? Ay, pastor, es que porque te da flojera, te da hueva ir a buscar a ver qué dice el Señor. ¿Quieres que te la dé bien sabrosa? Pues nada más ve este versículo y acá. No queremos buscar, no queremos estar orando, Señor, ayúdame, no entiendo, ¿qué me quieres decir con esto? Pasar tiempo estudiando. La queremos de amaruchar. Entonces Jesús estaba, o sea, no fue fácil el ministerio de Jesús. Hubo cansancio. Imagínese, usted con una ida a limpiar el terreno ya se está muriendo, ya está bien cansado. Y Jesús todo el tiempo, o sea, Él nada más descansaba, se despertaba, vamos para acá y toda la gente, como cuando dan despensas, ahí viene toda la marabunta y estar uno por uno, ten esto, y ahora Jesús, se sano, esto, y luego predicar en el sol. O sea, Jesús, nuestro Jesucristo, por eso lo amamos, porque se rifó, pero bien cañón. O sea, por eso nos entregamos a Él, porque todo, o sea, hizo todo, o sea, cumplió toda la ley, sanó gente. Ay, qué hermoso es nuestro Jesús. O sea, vemos qué maravilloso es. Marcos destaca 3 cosas acerca de esta mujer: su estado, su curación y su confesión ante Jesús. Vamos en su manual, a la página 60 y 61, vamos a ver que es muy importante que nosotros notemos este pequeño texto. Y dice: pero a pesar de lo dicho, es evidente que nuestro Señor tuvo una parte en todo ello, porque cuando la mujer, sabiendo que la estaba buscando, cayó a sus pies y confesó toda la verdad, y Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete, literalmente en paz, y queda sanada de tu azote. ¿Por qué le dijo Jesús queda sanada cuando ya había sido sanada? O sea, porque se supone que cuando ella lo tocó, ella sintió que fue sana, ¿no? Y dice que la fuente de sangre se secó. ¿Y por qué Jesús le vuelve a decir se sana? Dice, la idea expresada por el tiempo del verbo que usa es sé sanada continuamente. Le estaba concediendo el que estuviese siempre sana. Esta es la única vez en las Escrituras en la que se ha quedado constancia de usarse el término hija. Jesús mostró una gran ternura hacia esta mujer porque, a pesar de la vergüenza que sentía, le dijo abruptamente toda la verdad delante de la multitud. Creo que esa es la base sobre la que Jesús continuó con esa curación, haciendo que fuese permanente. Ella le había dicho la verdad, o sea, porque la neta, o sea, Jesús no sabía quién, ¿no? Y la mujer, no, pues soy yo. O sea, todavía, porque, a ver, vamos a leer más adelante. Dice, si no viene se los explico. Cuando él miró a su alrededor buscando a alguien, ella cayó a sus pies y le contó cuál era su problema. El tiempo que hacía que lo tenía, lo difícil que era llegar hasta él y lo dispuesta que había estado a conseguirlo. Ella lo que hizo fue presentarle el problema y devolverlo a las manos de Jesús, y de inmediato él hizo que la curación fuese permanente. Estoy convencido de que si no hubiese reaccionado la mujer de ese modo, si hubiera intentado perderse entre la multitud y buscar el anonimato, la enfermedad le hubiera producido de nuevo al cabo de unas horas. Puede que esto explique por qué se producen fallos en algunas de las actuales pretendidas sanidades.
O sea, aquí Jesús lo que está diciendo es, se sana siempre. No que de repente, ¿no? Porque luego hay cosas que no explicamos en la mente, que de repente la mente causa muchos males y produce algunas cosas que de repente si tú piensas algunas cosas y crees las cosas, hasta, no manches, te sientes bien poderoso y, ay, me dolía la cabeza, no, ya no me duele, por cosas así. Entonces vemos cómo Jesús le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser sana siempre. O sea, ya de tu problema que tú tenías, te iba a desaparecer. Y desgraciadamente muchas veces hay, ¿cómo se dice? Cruzadas de sanidades, y a lo mejor por el momento sí, pero de repente deberíamos de ver si después de un tiempo la persona cómo siguió, ¿no? Porque si por el momento pues ya fue sanada y acá, pero a ver después qué pasó. Entonces tenemos que entender, un punto muy importante que quiero resaltar es que las mujeres, recordemos que cuando una mujer se casaba, un sacerdote, un levita, estaba fuera de la tienda, pues adentro presenciando el acto, ¿no? Ya saben cuál, los casados saben, todos sabemos, ¿no? No nos hacemos que no sabemos. Ese acto precioso que un día voy a experimentar. Sí, ¿no? Yo un día me voy a casar. Y terminaba ese acto y entraba el sacerdote y veía si en la sábana estaba manchada la sangre de la mujer, porque recordemos que la mujer tiene una telita, se llama el himen, que cuando ocurre eso, ya saben, cuando una abejita hembra, le gusta una abejita, se rompe y entonces se hace un pacto. Entonces decían, esta mujer es pura. Entonces esta mujer, por su problema, era una mujer impura. No podía acercarse a los hombres, o sea, las personas impuras, y lo vemos con los leprosos, ¿qué pasaba? Hasta les ponían un lugar donde puro leproso allá, ¿no? Y entonces la mujer no podía, o sea, todavía la mujer la pensó porque había una multitud alrededor de Jesús y es que yo soy impura. Ni modo, yo quiero ser sano, yo quiero a Jesús. Entonces ella iba tocando y los iba haciendo impuros, porque en la ley decía que si alguien tocaba algo impuro, se hacía impuro. Entonces iba la mujer, ching, es que yo quiero a Jesús, y ahí iba. O sea, todavía esta mujer, siendo impura, ella iba y sobres, o sea, ella decía, yo quiero a Jesús. Entonces lo que hizo fue moralmente incorrecto ante la ley, porque ella era impura, no podía tocar a Jesús. Entonces lo que hizo, todavía vemos cómo la mujer, su fe, y cómo todavía la mujer decía, o sea, la fe de esta mujer que decía, si solamente tocaré a Jesús, aunque yo soy impura, yo sé que voy a ser salva. Y pasó la sanidad. Entonces vemos el contexto de este pasaje, como todo lo que estos personajes que aquí nos mencionan pasaron por luchas antes de llegar a Jesús. Y nosotros, ¿qué pasamos también? Luchas. No queríamos, éramos tremendos. Entonces, dice, mientras aún hablaban, ahí ya viene, continuamos el texto, ya continuamos con la historia de Jairo. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? O sea, aquí vemos sarcasmo, porque llegaron otros de acá, de los principales, y ¿para qué molestas al maestro? O sea, bien sarcásticos estos personajes tremendos. Pero Jesús, luego que oyó lo que le decían, o sea, Jesús sabía cuál era la intención del corazón al mencionar eso. Dice, dijo al principal de la sinagoga, no temas, crees solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan y su hermano y Juan, su hermano de Jacobo. Vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que llevaban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Entonces vemos cómo, aquí es donde les digo, o sea, aquí Jesús hace el
enfatiza cómo para nosotros los cristianos la muerte es simplemente estar dormido, no pasa nada. Un día los vamos a ver ahí arriba, ahí danzando en la presencia del Señor. ¡Ven ángeles, ven ángeles! Y gozándonos juntos con ellos. O sea, simplemente están dormidos. Sí duele, pero pues debemos de decir, pues, estar mejor allá que acá, la verdad. Entonces, vemos cómo hubo también oposición. Ya no molestes al maestro. O sea, Jesús, como veíamos antes, él iba sobre un propósito. Y siempre había algo que lo quería impedir cumplir su propósito. Entonces vemos cómo aquí Jesús le dice, no temas, cree solamente. Jesús se refiere una y otra vez a la muerte como un sueño cuando está relacionado con un creyente. La muerte no es lo que nos parece a nosotros. Cuando están presentes la confianza y la fe, es sencillamente algo temporal. No es nada más grave que eso. En lo que a un cristiano se refiere, que irse a dormir. Entonces, mientras está presente la confianza y la fe, si se muere mi familiar que confiamos que es cristiano, pues tranquilo, no pasa nada, ya está ahí arribita. Y aquí vemos, ¿no? Mas él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi. No se llama la niña Talita Kumi, ¿eh? No se llama así. Es una frase que Jesús dijo, porque después lo dice, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Otra traducción dice, mi corderito. O sea, algo más personal, algo más cariñoso está diciendo esta frase, Talita Kumi. O sea, vemos cómo por eso Marcos decía, es que como Jesús es así. Dice, y luego la niña se levantó y andaba. Y era así, sí me equivoqué aquí. Pues tenía 12 años y se espantaron grandemente, ¿no? Tenía 12 años que estaba enferma. Muchas veces leemos estos pasajes, decimos, no manches, Dios sí sana y acá, ¿no? Pero no siempre estos textos que vemos sanidades que Jesús hacía es para que nosotros digamos, es que Dios me va a sanar. O sea, no, simplemente están puestos para mostrarnos cómo es que la confianza en Cristo nos lleva a niveles más altos. Dice más adelante, Jesús no sanó a la mujer ni levantó a la niña de los muertos con el propósito de animarnos a que también nosotros esperemos lo mismo hoy. O sea, y a veces nos frustramos porque no sanamos y decimos, es que Dios, ¿por qué no sano? O sea, y le echamos la culpa a Dios, pero Dios no ha dejado